Muy buenas tardes, niños, bendiciones. Llegamos al programa del día de hoy, contentas ya porque estamos en buen tiempo, ¿verdad que sí? Y vamos en este momento, antes de empezar, vamos a hacer una cosa, lo que siempre hacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, dímelo. Es orar a nuestro Dios para que Él pueda abrir, ¿verdad?, nuestro entendimiento y cada uno de nosotros podamos recibir lo que viene de parte del Señor. ¿Estás contento porque estás aquí? Pues yo también estoy muy contenta y pues, ¿qué te parece? Vamos a orar, ¿sí? Ok, muy bien, y vamos a ir y vamos a decirle, Abba Padre, aquí estamos una vez más, Señor, honrando tu nombre, mi Dios, dándote las gracias por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, contentos porque estamos listos para aprender más de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder entender todo lo que viene del corazón de nuestro Abba Padre. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Muy bien, niños. Bueno, pues como te decía, yo estoy muy contenta el día de hoy, más que contenta. Mira que hoy hablé con nuestro pastor Armando y nos dijo de que está bien, gracias a Dios, y que ya el doctor le dijo que ya puede salir. Así es que contento. ¿Qué te parece si le damos un aplauso grande a nuestro Dios y le decimos gracias? Gracias, Señor, por cuidar a nuestro pastor. Amén. Así es que, bueno, pues, ¿qué te parece? Hoy vamos a ir a nuestras preguntas del día de hoy y a ver cuántas me contestas. ¿Sí? Vámonos. Muy bien, entonces la primera pregunta, niños, es la siguiente. A ver, esta yo sé que te la sabes porque lo he estado mencionando en cada una de las clases anteriores. A ver, y es, ¿cuántos discípulos Jesús llamó a que lo siguieran? ¿Fueron a 5 o fueron a 12? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Fueron 5 o fueron 12? A ver, vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Exactamente, niños, fueron 12. 12 hombres que cambiaron el mundo. 12 hombres que fueron los que Jesús instruyó, o sea, que Él enseñó para que estos hombres fueran por todo el mundo y hablaran de Él y hablaran de su Padre. Qué lindo, ¿verdad? 12 hombres fueron los que hablaron y de esos 12 fueron muchos agregándose. ¿Qué crees? Yo soy una de esas personas que se agrega a hablar de quién es Jesús, de quién es Dios. ¿Y qué crees? Tú también puedes ser uno de ellos. Sí, dímelo, yo soy uno de ellos. Muy bien, niños, excelente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A quiénes dijo Jesús que de ellos es el reino de los cielos? ¿Fue a los niños como tú o fue a los adultos como yo? A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues Jesús dijo que era para los niños, que dijo que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Ay, hermoso, Jesús siempre estaba pensando en cada uno de ustedes. Ok, niños, siguiente pregunta. Y esta está hermosa. Dice, ¿qué maravilla Jesús hacía con los enfermos? ¿Qué maravilla a Jesús hacía con los enfermos? ¿Los escuchaba o los sanaba? ¿Qué hacía Jesús con los enfermos? ¿Solo venía y escuchaba todo lo que ellos decían? ¿O ponía sus manos y los sanaba? Uy, ¿verdad que sí? Ya la sabes. Sí, muy bien. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Las maravillas que Jesús hacía con las personas es que las sanaba. Yes, muy bien. Y te digo algo, Jesús sigue sanando, porque ¿sabes qué? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ahí Él llevó todas nuestras enfermedades. Y de allí es de que nosotros podemos tener milagros y maravillas en cada una de nuestras vidas. Así es que si alguien está enfermo, recuerda que tú puedes orar. Recuerda las llaves que el Señor nos dio, pues esas llaves es la llave de la oración y de poder creer de que sí pueden ser sanas las personas. Amén. Siguiente pregunta, niños. Vamos a ver, ¿quién dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré? Ay, yo sé que hasta los adultos se van a equivocar en esta. Vamos a ver, ¿quién dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré? ¿Fue Pedro? ¿Fue Juan? ¿O fueron todos los discípulos?
Yo sé que se van a equivocar. Yo sé que se van a equivocar. Entonces, ¿quién dijo que si era necesario morir con él? ¿Quién fue? ¿Saben qué? Fueron todos los discípulos, no fue solamente Pedro. Pedro sí fue el primero que se levantó, porque Pedro era de los que no dejaba pasar las cosas, él rapidito se levantaba y hacía todo. ¿Quieres que te lo lea de la Biblia? Sí, te lo voy a leer, porque sí, yo también me tuve que ir a la Biblia y decir, oh, wow, no fue Pedro, no, fueron todos sus discípulos. Mira lo que dice en Mateo, capítulo número 26, versículo número 35, dice de la siguiente manera. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ay, ¿verdad que sí? Sí, pero hoy aprendimos, todos los discípulos dijeron, yo muero por mi Jesús. Bueno, niños, terminamos con las preguntas del día de hoy. Sigue estudiando la palabra, es importante, porque, a ver, ¿cuántas veces tú comes en el día? 3 veces, ¿verdad? Y muchas veces hacen 2 snacks. Bueno, pues es tiempo también que nosotros leamos la palabra de Dios, porque no solamente de comida vamos a vivir, sino de la palabra de Dios. Okay. Bueno, niños, nos vamos a ir a nuestra clase del día de hoy, sin antes decirte de que vamos a tener un resumen de cada una de las clases que hemos tenido, y es importante que veamos esto para poder llegar al final de la historia del apóstol Pedro, porque hemos estado viendo de que todos nosotros somos barro y somos barros en las manos del alfarero. ¿Quién es nuestro alfarero? Es Jesús. Así que te invito que si no has visto ninguna de las clases anteriores o te faltó una, pues regresa al canal y allí lo vas a ver. Es importante ver que vayas viendo al detalle cómo fue que Jesús fue moldeando la vasija del apóstol Pedro y cómo en momentos él se fue quebrando, se quebraba. Y es lo que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros, y nosotros como hijos verdaderos de Dios estamos siendo guiados por medio del Espíritu Santo de Dios. Así es que vamos a ese resumen y regresamos en unos minutos, ¿sí? Muy bien. ¿Sabías que nuestro cuerpo está formado de polvo y agua? ¿Sabías tú también que cuando alguien muere, vuelve y se convierte en polvo? Fíjate esto bien interesante, o sea que las vasijas, ¿verdad? O las macetas, y nosotros somos hechos de lo mismo. La Biblia nos dice que nosotros somos barros en las manos del alfarero. ¿Quién es nuestro alfarero? Nuestro alfarero es Dios, nuestro alfarero es Jesús. Y Él quiere que nosotros seamos como una vasija que sirva para algo. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes para qué fuiste hecho? ¿Tú sabes para qué sirves? Es interesante. Y hoy vamos a ir, niños, a conocer al alfarero, a nuestro precioso Señor Jesús, quien transformó a un hombre, lo cambió de ser un pescador de peces a ser un pescador de hombres. Pero en este caso, este hombre tuvo que ser moldeados a la manera de Jesús. Les voy a presentar a Simón. Simón era el pescador. Bueno, niños, ¿qué creen? Simón nunca había visto a Jesús, jamás en su vida, solo lo estaba esperando. Pero cuando se presentó delante de Jesús, ¿qué creen, niños? Jesús, ¿verdad? El que ya había pensado en él, le dijo por su nombre y le dijo, Simón. Yo me imagino que Simón se debió de haber asustado, pero es que Jesús lo conocía y sabía que Simón había venido con un propósito muy grande. En ese momento Jesús, ¿qué crees? Lo quedó viendo y le dijo, Simón, ya no te llamarás así, sino que te llamarás Pedro. ¿Y qué creen, niños? Desde ese momento Jesús empezó a enseñarle a Pedro cómo debía de ser. Jesús, niños, comenzó a formar su vasija, como si Pedro fuese el barro y Jesús
el alfarero. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que Pedro estuvo en las manos del alfarero? O sea, de Jesús. Y fue, niños, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, echa tu red a la mano derecha. Fue en ese momento, niños, en que Pedro, yo creo que allí Pedro dudó, pero ¿sabes qué? Obedeció. Dice que él echó la red y que creen muchos peces obedecieron a la voz de Jesús. ¿Saben lo que pasó, niños? Cuando él obedeció, él sacó un montón de peces. Inclusive, él tuvo que pedir y llamar a las personas que estaban alrededor y decirle, ayuden, ayuden, porque ya su red ya no daba más. Y fue allí donde Pedro se dio cuenta el poder que tenía Jesús, el Hijo de Dios, el alfarero. Ese Jesús, niños, que tenía el poder de hacer milagros. Y es que, niños, Jesús sabía la forma de la vasija que iba a ser Pedro. ¿Y para qué serviría? Pero Pedro no lo sabía todavía. Él tenía que dejar que él lo formara de nuevo. Él tenía que dejar que Jesús fuera moldeándolo a la imagen de él. Así como el alfarero forma sus vasijas. Jesús, niños, amaba a Pedro con todo su ser. Él tenía un plan maravilloso para él, así como Dios tiene un plan maravilloso para ti. Miren, niños, cuando Jesús le dijo a Pedro que echara la red al mar, sabía que él tenía que creer lo que Jesús le dijera. Jesús, niños, sabía que Pedro iba a llevar a muchas personas a que lo conocieran. Pero ese día, cuando Pedro dudó, la vasija de Pedro se quebró. ¿Por qué, niños? Porque él dudó del poder de Jesús. ¿Saben qué, niños? Yo creo que Pedro hasta cierto punto se sintió un poco mal. ¿Por qué? Porque al dudar de Jesús era no creer lo que Dios estaba preparando para él. Bueno, niños, como la semana pasada estábamos aprendiendo de que nosotros somos barros en manos del alfarero. Y Dios sabemos que es nuestro alfarero. Amén. Él quiere que seamos como una vasija que sirve para algo bueno. Y yo les preguntaba la semana pasada que si sabías para qué servirías tú. ¿Saben qué, niños? Nosotros somos como Pedro. A veces le creemos a Jesús y a veces no. Nuestra vasija no va a estar lista hasta que seamos como el Señor desea que seamos. ¿Para qué sirves tú? Escuchen esto, niños. Tal vez eres muy pequeñito para contestar esta pregunta, pero ¿sabes qué? Debes de saber que lo primero que debes de hacer es conocer y obedecer a nuestro Señor Jesús. Y si alguna vez te pasa lo que le pasó a Pedro, que desobedeces o te regañan, debes de saber que es porque el alfarero te está moldeando y no te va a dejar hasta que seas perfecto. ¿Te acuerdas de nuestro versículo del día de hoy? ¿Te recuerdas? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así es que recuerda que nuestras vasijas pueden ser rotas, pero el Señor siempre nos estará ayudando y el precioso Espíritu Santo nos seguirá enseñando, nos seguirá guiando hasta el momento de llegar a la perfección. Y escucha lo que dice, y le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ay, Pedro, O sea, que le estaba diciendo tu boca. Sí, o sea, que Pedro le estaba aconsejando al Señor Jesús que no, ¿cómo va a ser posible que él iba a hacer eso? Que él pensara así. Que pensara de esa manera. Pedro. Esa era una burbuja que tenía Pedro. Hermana Ruth, esa burbuja era enorme. Enorme, como sabemos que el alfarero en este caso era Jesús, Jesús tenía que, nuevamente, como lo había hecho antes, empezar a moldearlo. ¿Cómo lo iba a moldear? ¿Sabes que Jesús lo regañó?
O sea, le dijo algo fuerte y escucha Ay, lo que ay, le ay. dijo. Ay, prepárense niños porque le dijo, pero él, o sea Jesús, Ajá. volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Eso está fuerte. Me hermana Ruth. eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esa era una burbuja muy grande que se le salió a Pedro. Ay, Pedro, Ay, 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 niño. Pero hermana Ruth, Dime. ¿sabe qué? Dime. Yo estoy 100% segura que si yo estuviera allí, mi burbuja a lo mejor hubiera sido Más hasta grande. peor. Sí. Porque yo también, o sea, amando tanto, tenemos que ponernos en los zapatos de Pedro. Sí. O sea, Pedro amaba a Jesús. Con todo su Y ser. seguro que niños, haber escuchado que de la boca de Jesús saliera, mira, yo voy a tener que ir a Jerusalén Sí. y voy a tener que pasar por estas personas que sabíamos, o Pedro y todos sus discípulos sabían que eran personas malas. Sí. O sea, y que todavía encima de eso, Ajá. no solo vas a estar enfrente de ellos, sino que también les dice, y voy a tener que morir. Sí. O sea, seguro que ellos lo único que escucharon fue morir. Sí. Y no escucharon la parte que dijo, y al tercer día resucitar. Sí. Mira, niños, es bien fácil tal vez para nosotros juzgar en este Ujú. momento a Pedro. Sí. Porque nosotros sabemos lo que pasó después. Sí. Tenemos las escrituras para poder saber lo que, Sí. en lo que terminó todo esto. Sí, Pero eso tienes mucha razón, Lucy. Sí. Yes. ¿Qué tuvo que pulir? ¿Qué tuvo que formar Jesús allí? Es decirle a Pedro, Pedro, no me contradigas. Jesús, ¿quién iba a contradecir a Jesús? nadie. ¿Quién sabía más que Jesús? Nadie. Nadie. En otras palabras, niños, tenemos que concentrarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. Así es. Si lo viene de la palabra, de la boca de Dios, nosotros no podemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Tenemos que ir puestos los ojos en Jesús. Así es, ¿Crees? así es. ¿Tienes Así algo es. que decir, Lucy? Sí, hermana Ruth, y la verdad es que si la Biblia lo dice, niños, Ajá. es simple y sencillamente. Nosotros no podemos usar nuestras palabras, por eso es bien importante y por eso yo Ajá. oraba, ¿no? De que todo lo que saliera de nuestra boca Ajá. sea lo que Dios habla y lo que Amén. Dios quiere. Y fue lo que le pasó a Pedro en este caso. Pedro sacó lo que tenía en su mente. Así es. No Sí, le ¿no? creyó al mismo Jesús. Sí, exacto. Wow. Exactamente, hermana Esa fue Ruth. una burbuja. Sí. Esa fue la burbuja de, en este caso, Sí, de porque Pedro. le estaba diciendo, Jesucristo, tú no sabes lo que estás diciendo. Sí, pero Jesús nunca se equivocó, niños. Así es, nunca. Y cumplió al llamado que su Abba Así Padre es. le había encomendado. Hasta Y lo el hizo final. hasta el final. Y Así lo es. hizo, dice la palabra, con gozo. Así Que Jesús se le acercó nuevamente y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes que Pedro significa piedra? Lo que Jesús, niños, le estaba diciendo a Pedro era de que él tenía una fe tan fuerte, así como esta piedra de fuerte. Mira, yo puedo tirar esta roca acá mismo o la puedo tirar a otro lugar, pero ¿sabes qué? No se va a quebrar. Esa era la fe que tenía Pedro. ¿Te acuerdas que caminó sobre el mar? Fe grande. Se hundió, sí, pero como te dije anteriormente, nadie, absolutamente nadie ha podido caminar sobre las aguas más que Jesús y el apóstol Pedro. Una de las llaves que el Señor nos da, ¿sabes cuál es? La oración. Con la oración, niños, ¿saben qué? Abrimos muchas puertas, porque con la oración nos dirigimos a nuestro Abba Padre. Le pedimos cosas que necesitamos, que Él, solamente Él responda. Miren, niños, podemos tener la llave de la oración, pero si yo no uso la llave para orar a Dios y la mantengo guardada y no oro, no va a pasar nada, porque Dios no está escuchando lo que hay dentro de nosotros, lo que nosotros necesitamos.
¿Te das cuenta? Excelente, niños, ¿verdad que hemos aprendido mucho de la vida del apóstol Pedro? Sí, claro que sí. Y hoy quiero contarte una historia más de lo que sucedió en la vida de él. Y quiero empezar con esta pregunta. A ver, ¿cuántos saben de que Jesús murió y resucitó? Yeah, yo lo sé, y yo sé que tú lo sabes también. Pues hoy te quiero contar, niños, de que después de que Jesús murió y resucitó, Jesús se le apareció a sus discípulos, pero se le apareció al apóstol Pedro y le pasó algo hermoso. Y esto fue, niños, cuando Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca. En esta ocasión, niños, Pedro estaba junto con los otros discípulos y dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir a pescar. Y resulta ser de que ellos tiraron las redes. ¿Qué creen? Pasó toda la noche y nada de peces, igual como la primera vez, ¿te acuerdas? Ellos trataban de una manera y nada. Pero ¿qué creen? Entre medio que estaban queriendo pescar, un hombre empezó a caminar y les gritaba, ¡Hey! ¿Tienen algo de comer? Ellos le respondieron, no, si no habían pescado absolutamente nada. Y ese hombre les gritó nuevamente y les dijo, tiren la red a la mano derecha. ¿Y qué creen? Inmediatamente los discípulos obedecieron. ¿Y qué creen que pasó, niños? Cuando ellos tiraron la red y la venían sacando, venían pero cantidad de peces. Igual lo que había pasado al principio. En ese momento el apóstol Pedro se puso a pensar, ¡wow! Eso es lo mismo que hizo Jesús. Ahí mismo el apóstol Pedro identificó a Jesús. Ay, niños, pero Pedro al ver ese milagro, porque era un milagro, no habían pescado en toda la noche. Y entonces él dijo, este es Jesús. Él se recordó de lo que Jesús había hecho. A ver, niños, ¿a cuántos de ustedes les han pasado cosas maravillosas de las cuales les hace recordar que fue Dios el que nos sacó, ¿verdad? Que fue Dios que hizo un milagro en tu vida. A mí el Señor me ha recordado muchas veces que es Él mismo quien me ayuda en cada situación. Es hermoso, ¿verdad? Porque Él nunca deja de ser quien es. Él sigue haciendo maravillas. Yo me imagino que Pedro, cuando reconoció que era Jesús, apenas llegó a la orilla, él seguro que se salió brincando y corriendo a buscar a Jesús. Y me puedo imaginar a Pedro, niños, abrazando a Jesús, hablándole, diciéndole, yo sabía que eras tú. A mí me gusta imaginarme lo que pudo haber pasado. Y entonces, en ese momento, la Biblia nos dice de que fue allí donde los discípulos desayunaron con Jesús. ¿Te puedes imaginar un desayuno con Jesús? Qué hermoso sería eso, ¿verdad? En la Biblia, niños, encontramos este pasaje y lo vamos a ver en Juan capítulo número 21. Aquí en el versículo número 15 nos habla cuando ya después dice que hubieron comido, dice que Jesús le dijo a Simón Pedro, o sea, al Pedro, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué lindo, niños. Jesús depositó toda su confianza en Pedro, porque le dijo, cuida de cada uno de ellos. Cuida de cada una de las personas que yo amo. ¿Por qué creen que Jesús le dijo eso a Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro iba a ser el que iba a hablar a muchos y a muchos y a muchos acerca de que solamente en Jesús ellos podían ser salvos. La Biblia nos dice de que un poco después de eso,
Pedro, el apóstol Pedro, fue lleno con el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Con eso, él fue predicando con valor y autoridad del reino de los cielos, hablando de Jesús, de su Señor, de su Salvador. Inclusive, niños, el apóstol Pedro fue el primero que hizo una iglesia. La Biblia nos menciona, niños, que el apóstol Pedro no solamente hablaba de Jesús, sino que él sanaba en el nombre de Jesús. Inclusive, niños, el apóstol Pedro es una de las personas que escribió algunas cartas que encontramos en la palabra de Dios. Es eso lo que hizo el apóstol Pedro. ¿Qué podemos decir? Que la vasija de Pedro serviría para lo que fue creada. ¿Lo crees? Sí, yo lo creo también. Y ¿sabes qué? Esta historia del apóstol Pedro se puede repetir hoy en día. ¿Con quién? Contigo y conmigo. Tú puedes hacer lo que hacía Pedro. Hacer cosas, niños, que muchas personas o muchos niños no están haciendo, que es hacer que otros conozcan de Jesús. ¿Estás listo para hacerlo? Miras esa silla. ¿Quién crees que se sienta en esa silla? Los reyes, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué crees? Cuando el rey se sienta, él da órdenes a las personas para que vayan y hagan cosas. Esta silla, niños, vamos a decirlo así, es como tu corazón, como mi corazón. Alguien tiene que mandar en nuestros corazones. Alguien tiene que ser rey. Si tú le dices a Jesús que Él sea tu rey y Señor, Él viene y se sienta en el trono de tu corazón. Entonces podrás vivir como el apóstol Pedro, hablando y haciendo cosas que le agradan a Jesús. Te voy a decir algo, Jesús no quiere que nadie esté en el trono de tu corazón. Lo único que puede reinar en ti es Jesús y el precioso Espíritu Santo de Dios, que es el que te guía. Pero yo no sé cuántos de ustedes, ¿te acuerdas que la vez pasada hablaba de que, bueno, lo decimos que Jesús reina en nosotros? Y sí, pero hay una cosa importante que tú tienes que hacer. Para que Jesús sea tu rey, tú tienes que decirle y reconocerlo de que Él es el Hijo de Dios. Si todavía, niños, si todavía uno de ustedes no ha hecho esa oración y ha pedido perdón y ha reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, pues ¿sabes qué? Hoy es el día. Hoy es el día que tú lo puedes hacer y puedes inclinar tu rostro y puedes decirle algo así, porque tiene que salir de tu boca. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Así es que puedes hacer una oración parecida a esta. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y que moriste para salvarme de la muerte eterna. Hoy, mi Jesús, yo quiero que tú seas mi Rey, que tú seas mi Señor y que tu Espíritu Santo viva en mí. Gracias, gracias te doy. Ayúdame a ser como un segundo Pedro. Yo quiero anunciar, yo quiero hablar de quién es Jesús. Yo quiero hablar de quién es Dios. Yo quiero hablar de mi Abba Padre. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Si tienes que quebrarme como esa vasija y volverme a hacer, no importa, Señor. Ayúdame a corregir lo que no te agrada y perdóname por todos mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Amén. Bueno, pues niños, te felicito si hiciste esa oración o si tú quieres hacerla a tu manera, hazlo. Lo importante es, recuerda, tienes que reconocer a Jesús, que es el Hijo de Dios, y tienes que pedir perdón. Porque todos pecamos, todos hacemos cosas que a Dios no le agradan, cosas que nosotros decimos, que nosotros hacemos y que nosotros pensamos que no son agradables a los ojos de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos. Te felicito porque estuviste hasta el final. Así que niños, recuerden, tenemos que ser esos Pedros en el tiempo de hoy. Amén. ¿Estás listo? Amén. Y te digo, voy a estar orando por ti para que el Señor te use con poder. Eres hecho para grandes cosas y tienes que creerlo. Así es que niños, nos vemos la próxima semana.
Besitos a todos, abrazos y los amo. Estoy orando por ustedes. Dios te bendiga. Chaito. Bye bye.